Muy buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio. A usted y a todos. Vamos a dar inicio hoy, miércoles 23 de octubre del 2024, 11 de la mañana, a esta audiencia por el sistema virtual, por el Google Meet, como Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al cargo del juez Checla Isoria. La audiencia de control de plazo solicitado por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, expediente 50-2024-1. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video y voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, con domicilio procesal en la sede principal del Ministerio Público, Avenida Bancay, cuadra quinta, piso octavo, oficina 819. Señalamos correo electrónico iquispe@mpfn.gov.pe. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Boluarte. Juan Carlos Portugal Sánchez, en defensa de la ciudadana peruana Dina Ercilia Boluarte Segarra, con registro en el Colegio de Abogados de Ayacucho, 3022-981-596760, mi número celular, y 59245, mi casilla electrónica, señor juez. Gracias. Por la defensa pública, doctora Montañez. Sí, muy buenos días, señor magistrado. La defensa pública, Isabel Montañez Alguero, con número de colegiatura 10.351, correo electrónico imontanez.sv@gmail.com y domicilio procesal en Girón Caraballo 831, Cercado de Lima. Gracias, doctora. Doctora Montañez se encuentra presente en otro Portugal, que es defensor de la señora Boluarte. Gracias por concurrir a esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la tema. Gracias, señor magistrado. Con permiso. Hasta luego. ¿Algún escrito que haya que dar cuenta? Cristian, ¿algún escrito que haya que dar cuenta que haya ingresado? Señor juez, el día de ayer ingresó un escrito y ya se corrió traslado al doctor Portugal, al correo de su estudio. Escrito de la Fiscalía. ¿Lo recibió, doctor Portugal? Todo en orden, señor juez. Lo hemos leído y va a ser materia de nuestra intervención el día de hoy. Ok, entonces vamos a escucharlo. ¿Cuánto tiempo necesita? No debería pasar de 10 minutos, señor juez. Ok, si necesita más tiempo, me avisa. Gracias, muy amable magistrado. Permítame, por favor, compartir pantalla. ¿Ya está autorizado? Gracias, señor. Ahí está, se ve. Muy bien, señor juez. Magistrado, permítame plantear el petitorio. El petitorio es que la solicitud que hemos presentado, esto es, de control de plazo, a través de esta audiencia judicializada, se declare fundada principalmente porque la ampliación en el plazo de las diligencias preliminares fue realizada de manera extemporánea. Y en esa perspectiva, permítame delimitar el marco de mi intervención, señor juez. Sabemos perfectamente que su despacho, en una audiencia de control de plazo promovida por esta defensa técnica hace unas semanas atrás, ya marcó una línea de delimitación a propósito de las pretensiones en particular de nuestra defensa. Esto es, que la Presidenta de la República, así como los funcionarios que constituyen la nómina del artículo 99 de la Constitución Política del Perú, pueden ser investigados hasta 8 meses. Desde una lectura sistémica, no solamente del artículo 27399, sino principalmente a partir de la vigencia del Código Procesal Penal del año 2004 y cuyos articulados sistémicamente, insisto con esta afirmación, permiten esa lectura conjunta y no aislada. Independientemente estemos o no de acuerdo con esa decisión, la respetamos. Sin embargo, señor juez, tampoco en esta audiencia se va a discutir si es que la ley 27399 está vigente o no, aun cuando en la audiencia de control de plazo solicitado en una ocasión anterior, el propio Ministerio Público dispuso en audiencia que esa ley respecto a su institución se encontraba vigente. Tal es así, señor juez, que en el rechazo
a esa audiencia de control de plazo que usted nos comunicó, no determina que esta ley se encuentre derogada, como sí lo hizo en el caso Flores Ancachi, sino que por el contrario, esta ley vigente debe interpretarse de forma conjunta con el Código Procesal Penal del año 2004. Sin embargo, señor juez, el día de hoy no vamos a partir de ninguna de esas discusiones. En resumen, no vamos a discutir si es que es posible o no la ampliación hasta 8 meses, desde una lectura sistémica, como usted ya ha resuelto en audiencias anteriores, y si es que esa ley se encuentra o no vigente. Esa no es la discusión y permítame centrar puntualmente el fondo del asunto. La gran pregunta que la defensa se formula y que a continuación va a desarrollar es, en ese escenario que usted ya ha delimitado, ¿es posible ampliar en virtud de una lectura sistémica? ¿Es posible hacerlo aún cuando esta ha sido desarrollada de forma extemporánea? Esto es, si el Ministerio Público determinó 60 días de su investigación y después de 15 días formula una ampliación extraordinaria. Dicho de otra manera, la ampliación extraordinaria, como en otros casos, no se dio dentro del plazo inicial, es decir, en el día 59 o en el día 60 de su plazo inicial, sino 15 días después. Esa es la discusión que el día de hoy planteamos y sobre la cual convocamos esta audiencia. Solicitamos se convoque esta audiencia. Magistrado, esta es la disposición número 1, ojalá y se pueda observar. La disposición número 1 del 10 de mayo del año 2024. En el fundamento tercero, la institución fiscal fija el plazo de 60 días para la investigación seguida contra mi clienta. Esta investigación, dentro de este primer plazo situado, vencía el 9 de julio del año 2024. Bien. Sin embargo, el Ministerio Público, durante el derrotero de sus diligencias preliminares, tuvo un lío institucional, magistrado, que hoy quieren cargar a la defensa. Esto es, hubo una pugna de interpretación entre el fiscal Juan Carlos Villena y el fiscal Pablo Sánchez Velarde, que hoy quieren cargar a la investigada Dinercilia Boluarte Segarra. Permítame retroceder en el tiempo y actualizar la información. La disposición número 2 del 20 de junio del año 2024, fíjese, señor juez, cuánto tiempo después, cuando se inició el 10 de mayo, la primera disposición que define 60 días de investigación. ¿Cuándo es la segunda disposición? Casi, señor juez, 40 días después, el 20 de junio del año 2024. ¿Qué o quién emite esta disposición, señor juez? El doctor Juan Carlos Villena emite esta disposición número 2 de fecha 20 de junio del año 2024. Y en esta disposición, el doctor Juan Carlos Villena decide apartarse del conocimiento de esta investigación seguida contra mi cliente por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal agravado y de abuso de autoridad en agravio del Estado, por encontrarse inmerso en la causal E del artículo 53 del Código Penal. Es decir, se inhibe a través de la figura del apartamiento. Segundo, remitir la presente investigación a la primera Fiscalía Suprema para que se pronuncie conforme a sus atribuciones. ¿Por qué es que el doctor Juan Carlos Villena decide apartarse de la investigación? Esto lo encuentras, doctor Checkley, en el fundamento 4.3. Permítame dar lectura. En ese entendido, si una finalidad o propósito criminal de aquella presunta organización tenía que ver con la intervención del suscrito como fiscal de la nación en un caso denominado Rolex, permitiéndose atribuirme la calificación de enemigo. Según el doctor Juan Carlos Villena, la ex defensa de mi cliente, el doctor Mateo Castañeda, tiene una expresión de esa naturaleza, calificando de enemigo al actual fiscal todavía de la nación, interino Juan Carlos Villena Campana. Y esa decisión o esa atribución determina el apartamiento del doctor Juan Carlos Villena. Cuando el doctor Juan Carlos Villena tiene información respecto de esta expresión, señor juez, desde el 28 de mayo del año 2024. Es decir, se inicia la disposición de apertura el 10 de mayo.
18 días después, el doctor Juan Carlos Villena conocía de esta supuesta atribución, de este supuesto calificativo. Sin embargo, casi un mes después saca la disposición número 2 y decide apartarse. ¿Cuál es la respuesta que da el doctor Pablo Sánchez Villena frente a esta decisión por parte del doctor Juan Carlos Villena? El doctor Pablo Sánchez Villena emite la disposición número 3. Muy bien, la disposición número 3. Y en esa disposición número 3, el doctor Pablo Sánchez Velarde determina declarar improcedente el rechazo o el apartamiento solicitado por el doctor Juan Carlos Villena. Y en puridad establece lo siguiente, magistrado. Dice el doctor Pablo Sánchez Villena, en el fundamento 11, página 7, señor juez Juan Carlos Checle, de admitir esta postura, es decir, la causal que, según Juan Carlos Villena, justifica su apartamiento, tendríamos que asumir que ante cualquier investigación y requerimiento que es amparado por el Poder Judicial y el afectado o su defensa considere que el fiscal es su enemigo por investigarlo y por haber solicitado y obtenido una medida, este tendría que apartarse el conocimiento de la causa, lo que no es razonable ni se ajusta a lo establecido en la ley. En el mismo sentido, la mera propuesta, búsqueda de información o incluso la mera proposición de realizar actos lesivos contra el persecutor penal no alcanza para determinar la configuración de motivos graves que hagan dudar de su imparcialidad, cuando no ha tenido materialidad alguna. Fundamento 12. Se debe anotar que el apartamiento previsto en el artículo 53, inciso E, está reservado para situaciones en las que concurran razones realmente graves que pongan en entredicho o permitan cuestionar la imparcialidad del magistrado, lo que en el presente caso no se aprecia, pues el apartamiento decidido se basa en una supuesta enemistad relacionada con la disconformidad o discrepancia respecto de criterios. Palabras más, palabras menos. Devuelve, señor juez, el doctor Pablo Sánchez Velarde dispone rechazar el apartamiento del señor fiscal de la Nación en base a esas razones y le devuelve la investigación para que siga investigando. El doctor Juan Carlos Villena emite la disposición número 3, magistrado. ¿Y qué dice en la disposición número 3? Página 1, fundamento. La 3 es la del doctor, la que usted acaba de leer, acabo de ver en su transparencia. Disculpe que me interrumpa. Señoría, estoy en la diapositiva número 6 y están solamente las... ya sé que hizo referencia. Correcto. Sí. La disposición, la que he leído hace un momento, es la disposición 123. ¿Bien? 123. No es la 3. No, es la 123 que efectivamente allí está en la diapositiva. Disposición sí, 123. Sí, lo que pasa es que usted mencionó la 3, por eso dije, estaba mirando yo la 3. Pero no. Muy bien. Okay. Vayamos ahora a la 3. La del señor fiscal Sánchez es la 123. Es correcto. Pero esto hablamos hablando de la indivisión, o sea, de la parte interna de la fiscalía. Así es. ¿No? Ya. Bueno. Vayamos a la disposición número 3 en ese correlato. En el fundamento número 2, fundamento segundo, o más propiamente, considerando segundo, el doctor Juan Carlos Villena, frente a la devolución del doctor Pablo Sánchez Velarde, dice lo siguiente. La decisión del señor fiscal supremo a cargo de la primera Fiscalía Suprema en lo penal es manifiestamente improcedente, sea porque el régimen legal no prescribe el rechazo invocado en su instancia o por ser jurídicamente imposible, entre paréntesis, al no existir en el Ministerio Público una instancia superior a la Fiscalía de la Nación, cierra paréntesis. De modo que el cuestionamiento a la decisión, abre paréntesis, que no comprende el contexto de los hechos que motivaron el apartamiento, cierra paréntesis, bajo circunstancia alguna lo excluye de conocer los actuados, lo cual debe ser entendido y comprendido como la procura del cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado como titular de la acción penal, razones por las cuales deberá devolverse los actuados para que se prosiga con el trámite inmediato del caso y evitar retardos innecesarios en la investigación preliminar, más todavía si existen informes del EFICOP que debe atenderse. En consecuencia, declarar improcedente el rechazo al apartamiento formulado por el titular de la primera Fiscalía Suprema en lo penal, debiendo abocarse al conocimiento de la investigación. Devolver la presente investigación a la primera Fiscalía Suprema en lo penal. Es decir, señor juez, en resumen,
el doctor Juan Carlos Villena rechaza el rechazo respecto a su apartamiento de continuar investigando al ministerio, a mi cliente. Es decir, los fiscales a cargo de la investigación no deseaban investigar a mi clienta. El doctor Pablo Sánchez Velarde emite la disposición 129 del 3 de julio del año 2024. Y dice en el fundamento primero, en el presente caso, fundamento tercero, numeral primero. En el presente caso se ha suscitado una inhibición por parte del fiscal de la Nación, cuyas razones ya hemos señalado, y justificaciones han sido cuestionadas por el suscrito. Ante ello, el señor fiscal de la Nación interino resuelve declarar improcedente el rechazo al apartamiento y devolver la investigación al suscrito, quedando subsistentes las razones por las cuales considero que la inhibición acordada no tiene suficiente entidad. Tercero, si el suscrito se aviene a lo decidido por el fiscal de la Nación interino, estaría convalidando las razones que precisamente han sido cuestionadas y que han motivado la devolución de la investigación a la Fiscalía de la Nación. Conforme al artículo 6 del reglamento de la organización y funciones de la Fiscalía, corresponde elevar los actuados a la Junta de Fiscales Supremos en aplicación extensiva de lo previsto en el artículo 23. En esa perspectiva, dice el doctor Pablo Sánchez Velarde, elévese en el día a la Junta de Fiscales Supremos a fin de que dirima la competencia en la presente investigación. ¿Qué es lo que dice la Junta de Fiscales Supremos, señor juez? A través del oficio 500-2024 del 10 de julio del año 2024, es decir, un día después de los 60 días que ya se habían cumplido y nadie quería investigar a mi patrocinada. Dice, acuerdo, tengo el honor de dirigirme a usted, vamos a obviar ello, acuerdo 6538-2024. Dice, la deliberación con la que dispense la lectura y aprobación del acta acordó por unanimidad declarar que la Junta de Fiscales Supremos carece de facultades procesales para dirimir competencia entre fiscales supremos sobre investigaciones fiscales y procesos judiciales. Y por tanto le devuelven la carpeta fiscal al doctor Pablo Sánchez Velarde. El doctor Pablo Sánchez Velarde, señor juez, emite la disposición número 4 y decide abocarse al conocimiento del presente caso. Cuando uno da lectura de esa disposición que decide abocarse al conocimiento del presente caso, el fiscal Sánchez Velarde amplía la investigación por 60 días, luego la amplía por 8 meses más, principalmente sustentando este lío institucional entre el Ministerio Público y entre dos fiscales en particular. Y resume este lío institucional entre él y el doctor Juan Carlos Villena respecto a que se trataría de una cuestión de competencia excepcional, una cuestión de competencia sui generis, que tanto usted como yo, señor juez, sabemos perfectamente que no existe. La cuestión de competencia excepcional, o como le ha denominado también, sui generis, no existe. En palabras más sencillas, todo este lío institucional estuvo justificado por una supuesta cuestión de competencia excepcional que no forma parte del amparo de la ley. Es decir, se justificó una cuestión ilegal, no prevista en la ley, no permitida en la norma, pero que originó que no se investigue a mi cliente y que hoy ese lío institucional sobre una supuesta institución llamada cuestión de competencia excepcional tenga que sancionarle a mi clienta, pesarle a mi clienta, castigar a mi clienta. Entonces, señor juez, eso es lo que pasó. Y entre ese lío institucional pasaron los 60 días de la investigación inicial. Tiempo después, 15 días después del 9 de julio del año 2024, que vencía los 60 días, el doctor Pablo Sánchez Velarde decide abocarse al conocimiento del caso y dice además que él se encontraba gozando de su licencia de vacaciones y por eso no podía emitir ningún pronunciamiento de fondo. Pero como quiera que ya se extinguió el derecho de vacaciones, es que continúa con el caso e inmediatamente amplía por 60 días la investigación y después la vuelve a prorrogar, la vuelve a ampliar por 8 meses adicionales. Nosotros solicitamos la conclusión de la investigación, no nos hicieron caso y por esa razón estamos acá. Señor magistrado, ¿es posible eso? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la República respecto a la posibilidad
de que exista una ampliación fuera del plazo inicial de las diligencias preliminares. La casación 134-2012 ANCASH ha señalado en el fundamento segundo lo siguiente. En cuanto al punto B, esto es, la materia de cuestión, en ese caso, mutatis mutandi, aplicada a este caso. Determinar si la prórroga o ampliación de la investigación preliminar procede efectuada vencido el plazo por el Ministerio Público debe considerarse lo siguiente, que el artículo 144, numeral 1 del Código Adjetivo antes citado señala que los plazos solo pueden ser prorrogados cuando la ley lo permita. Esto significa que la ley de ningún modo cabe la habilitación judicial del plazo cuando ello no esté contemplado expresamente. Esto es lo más importante. De allí que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público, no corresponda al amparo de solicitudes de prórroga del mismo, menos aún que en tal circunstancia de conclusión del plazo recién se pretenda la calificación del caso como complejo. Pero ¿qué ha dicho recientemente la Corte Suprema de Justicia a través de la apelación 209-2022, que es exactamente este caso, señor juez, con otro nombre de investigado, con otro nombre de expediente, pero exactamente este caso? ¿Qué ha dicho la Suprema Corte? El colegiado ha señalado que es de resaltar que como la ley fija plazos máximos relativo cuando se está ante investigaciones complejas o contra personas vinculadas a organizaciones criminales, pero que el fiscal debe determinar de entre los cuales han adoptado las disposiciones, providencias, diligencias, dice, y demás actuaciones fiscales, la ampliación o prórroga del plazo debe producirse antes de que éste venza. Es decir, tenía hasta el 9 de mayo, o más propiamente, 9 de julio, que vencía el plazo del día 60 para poder ampliarlo o prorrogarlo. Vencido el plazo, no se podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación. Y a continuación señala que cuando esto ha ocurrido, cuando la ampliación ha sido fuera del plazo inicial, los actos de investigación quedan incólumes, no se anulan. Pero esa no es la materia de discusión. Fíjese, vencido el plazo no se podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación. ¿Y por qué le digo que es un caso exactamente parecido, magistrado, por lo que a continuación se exhibe? En el presente caso, dice la Corte Suprema en esta apelación 209-2022, la primera ampliación se produjo cuando ya había vencido el plazo de 60 días, exactamente el mismo caso. Cuando ya se había vencido el plazo de 60 días fijado en la disposición 1, este culminó el 10 de enero del año 2021, pero se amplió el 25 de dicho mes. Ahí venció el 1 de enero, se amplió el 25. Aquí venció el 9 de julio, se amplió el 24 de julio. Por consiguiente, ya no era posible la prórroga del periodo de las diligencias preliminares. Vencido el plazo, la prórroga carece de cobertura legal. Señoría, es exactamente un caso vinculado a este. En el fundamento séptimo, la Corte Suprema va exactamente en la misma línea. Magistrado, usted es un juez de incidentes cautelares como Supremo Investigación Preparatoria que es. Y en esa perspectiva, y me permito tan solo acabar en 2 minutos, ha resuelto requerimientos de prisión preventiva, prórrogas de investigación preparatoria y también seguramente prolongaciones de prisión preventiva. Y hay un común denominador en todos ellos, y es que es en sus resoluciones, en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la República, 626-2013 Moquegua, 1445-2018 Nacional, y todas las que uno puede encontrar en el derrotero jurisprudencial, ha dicho la Suprema Corte lo siguiente, que los problemas en la administración pública, en este caso, líos entre 2 fiscales, pugnas de interpretación institucional, no pueden sacrificar ningún derecho o garantía en perjuicio del investigado. Que ninguna carga del Estado, carga laboral, carga de trabajo, que son conceptos distintos, excesivas diligencias, problemas institucionales, logísticos, de interpretación, pueden invertirse en perjuicio del investigado. El Tribunal Constitucional, en efecto, en el expediente 6063-2014 habeas corpus TC, ha dicho en el fundamento 13º, la pérdida, hasta en la sede administrativa, la inactividad de la administración no puede perjudicar a los administrados. En la sede administrativa, tanto más, señor juez, en sede penal. En esa perspectiva, con todo respeto,
Si vamos a situarnos en el marco de una investigación que se ha permitido en resoluciones anteriores hasta 8 meses, entonces respetemos las formas, los procedimientos y las oportunidades de poder ampliar esas investigaciones. En los casos anteriores, señor juez, no se ha presentado esta situación particular. En este sí, una ampliación fuera del plazo de ley que no tiene cobertura legal, pero principalmente ya tiene cobertura de rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. La igualdad ante la ley es esencial para una sociedad justa y equitativa. Tanta razón tenía César Beccaria, cuyas palabras antiguas siguen vigentes al día de hoy. Gracias, señor juez. Gracias. Doctor Quispe tiene el uso de la palabra por 20 minutos que ha utilizado el doctor Portugal. Retiro la diapositiva. Magistrado, Sí, por favor. hay un primer aspecto que planteó la defensa en su escrito de tutela y que en esta audiencia lo ha abordado de manera mínima, pero de todos modos ha hecho alusión a ello. Es el referido a la aplicación de la 27399 como ley especial respecto al Código Procesal. Sobre este punto, la Fiscalía debe de afirmar que el argumento de que la ley 27399, con su imposibilidad de establecer un periodo de ampliación del plazo de investigación, no es pues una norma que devenga aplicable al caso concreto, porque siendo una norma específica para altos funcionarios, coincide en el objeto de regulación con la norma posterior, que es el Código Procesal, libro quinto, procesos especiales, sección segunda, procesos por razón de función pública, título primero, proceso por delitos de función atribuido a altos funcionarios. En su artículo 449 prescribe que el proceso penal contra altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución se rige por las reglas de este título y en lo no previsto por las del proceso común. Con esto pues nos remite al libro tercero del Código Procesal, proceso común, cuyo objeto de regulación es fundamentalmente el procedimiento y los plazos de investigación desde su fase preliminar hasta la preparatoria. De esta manera, pues, el Código Procesal sí contiene, en la parte de este libro quinto, como uno de sus objetos específicos, la regulación del plazo de investigación preliminar contra altos funcionarios, haciéndolo mediante la técnica legislativa de reenvío o de norma por remisión expresa. Ahora bien, la diferencia con la ley 27399, ambas regulan lo mismo, es que el Código Procesal, norma posterior, sí permite la ampliación del plazo de investigación. Es decir, 60 días pueden ser ampliados a otro periodo más. Luego, este extremo deviene en prevaleciente, por ser norma posterior del Código Procesal, respecto a lo que pudiera establecer la 27399, que es norma anterior, norma similar, que no guarda relación de especialidad con el código en su parte mencionada. Por lo tanto, el primer punto queda solucionado en el sentido de que la norma aplicable es el Código Procesal Penal. En cuanto al segundo aspecto, sobre la ampliación del plazo y su oportunidad, la defensa, claro, centra su argumentación en un aspecto formal, eminentemente formal, pretendiendo pues que su patrocinada no sea investigada. La Fiscalía considera que el artículo 3342 del Código Procesal tiene un desarrollo jurisprudencial a través de la Casación 2-2008, que ha sido reafirmada en la Casación 559-2018, las cuales establecen un plazo máximo de 120 días otorgados al fiscal para realizar la indagación preliminar del delito. El fiscal dispone, pues, legalmente de este marco temporal de 120 días para fijar a su criterio la duración de la indagación preliminar. Cuando señala dentro de este marco un plazo menor y luego un plazo ampliatorio, la diferencia
entre el final de uno y el inicio del otro, al estar dentro del plazo legal de 120 días, no puede afectar el principio de derecho del plazo razonable. Esto es el plazo de 60 días que inició la Fiscalía y que es cuestionado posteriormente al primer plazo señalado, se dio dentro del plazo legal y además bajo la situación de una cuestión de competencia que se había suscitado y que ha hecho mención la defensa. Entonces, esta situación competencial impedía que se pudiera dictar alguna disposición referida a la prolongación de la investigación en las fechas indicadas. Entonces, esta cuestión tenía que dilucidarse, pues, previa a la determinación de lo referido a la continuación de la investigación. Pero, al encontrarse estas cuestiones procesales dentro del plazo legal otorgado al fiscal, la Fiscalía sostiene que tienen que prevalecer por sobre la forma que alega la defensa los fines de la indagación preliminar establecidos en la ley, que son el aseguramiento de los elementos de convicción a través de actos urgentes e inaplazables, individualización de los presuntos responsables, esto ligado a un fin ulterior de reunir elementos que permitan estimar si se formaliza o no la investigación preparatoria. Así lo estableció la Casación 528-2018 nacional. Esto es, que debe llegarse pues a reunir elementos que permitan determinar si nos encontramos ante un caso de sospecha reveladora de delito. Esa es la finalidad de la indagación preliminar. Entonces, sostenemos que por sobre la simple observancia de una forma que no es un fin en sí, debe prevalecer los fines superiores de indagación del delito. La Casación 599-2018, en su fundamento jurídico 217, nos dice que el derecho al plazo razonable también implica controlar los plazos reducidos que impiden sustanciar de modo debido la investigación, por lo que debe evaluarse a partir de las circunstancias especiales de cada caso. Y este caso ha presentado circunstancias especiales, como se ha mencionado. El plazo razonable, que es la finalidad que protege los términos señalados en nuestra normativa, está referido a la prohibición de plazos extensos y arbitrarios. En la sentencia del caso Suárez-Rosero contra Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dejó sentado así. El Tribunal Constitucional peruano, en el expediente 4436-2019, también ha señalado que el plazo razonable de investigación preliminar alude a un tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos, así como la razonabilidad del plazo considera las características del caso concreto según criterios objetivos, naturaleza y complejidad del asunto, y subjetivos del comportamiento de los sujetos procesales. La Fiscalía, en este caso, ha realizado una labor continua y consistente de actos de indagación. En consecuencia, pues, señor magistrado, la Fiscalía considera que no hay una afectación del plazo razonable ni del plazo legal habilitado al fiscal y que la solicitud de control planteada por la defensa debe declararse infundada. Gracias, doctor. Portugal tiene el uso de la palabra por 7 minutos para la réplica. Así, por favor, control del tiempo, ¿ya? Señoría Montesquieu, en el espíritu de las leyes, tiene una frase para la antología. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa absolutamente a nadie, porque no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. 3 son los fundamentos de mi colega, sobre los cuales me remito. Primero, introductoriamente señalamos cuál es el ámbito de concentración de este caso. Y en ese sentido, señor juez,
aun cuando en perspectiva nuestra el argumento inicial de mi colega fiscal es distractorio, vamos igualmente a darle espacio de respuesta. En primer lugar, señor juez, el Ministerio Público tiene una pugna, no solamente en este caso para investigar a mi cliente, sino tiene una pugna de interpretación. En la audiencia de control de plazo anterior, el doctor Timaná expresa y públicamente le dijo a usted que para el Ministerio Público esa ley 27399 estaba vigente. Si no fuese así, señor juez, el propio Ministerio Público no hubiese en la página 14 de la disposición 1 del 10 de mayo que inicia este caso, utilizado esa ley. Esto es, si somos coherentes con esa afirmación con que el Código Procesal Penal deroga la ley 27399, ¿de cuándo fue el Código Procesal Penal? Del año 2004. ¿Cuánto estamos? 2024. Han pasado 20 años. Si fuese así, el Ministerio Público no iniciaría las investigaciones bajo el manto de esa ley. Y bajo el manto de esa ley, en la disposición que inicia este caso, dice, en consecuencia, este despacho de la Fiscalía, de conformidad con la Constitución, Ley Orgánica, el artículo 1 de la Ley 27399. Esto es, le da vigencia, tan vigencia le da que utiliza esa ley que hoy se desconoce, que hoy se califica de derogada, para iniciar su propia investigación. Primera razón de réplica. Segunda réplica, no es una formalidad, señor juez. La ley no es una formalidad. Por la ley, usted es juez supremo de investigación preparatoria. Por la ley y el cumplimiento de sus requisitos, el doctor Quispe Mancilla Iván Leuricio es fiscal supremo. Por la ley, yo me he hecho abogado. Por la ley, caminamos tranquilos. Por la ley, podemos saber hasta dónde iniciar nuestros pasos y hasta dónde frenarnos. De manera que la ley sagrada, ese manto que no permite el abuso y el arbitrio de los aparatos estatales, no es una formalidad, señor juez. Grandes seres y ciudadanos han muerto por darle el marco de la ley a las actuaciones de los ciudadanos. Tal es así que no es una situación indiferente y de formalidad que todos los títulos preliminares que constituyen mandato de optimización constitucional regulan el principio de legalidad penal. Tal es así que la Corte Suprema de Justicia, en las casaciones que le he hecho referencia, le dan la trascendencia y la importancia a que no se puede prorrogar fuera del marco inicial, de tal suerte que si la Corte Suprema tiene pronunciamientos en esa línea, no es por cuestiones indiferentes y en donde se tiene que relajar la importancia y el bastión de la ley. Tercera razón, señoría, las casaciones que ha citado mi colega son absolutamente y con todo respeto inaplicables en este caso. La casación 2-2008, la casación 559-2018 no tratan este asunto, como sí las que le he señalado. No tratan este asunto de que es posible ampliar fuera del plazo inicial. No, señor juez. Si vamos a citar precedentes, tienen que estar vinculados en estricto al caso. Y en este caso son las casaciones impropias al caso. El caso Suárez Rosero versus Ecuador determina absolutamente otros criterios, como el caso Bayarri versus Argentina, como el caso Tibi versus Ecuador, y todas las decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del plazo razonable, ven otro asunto, la complejidad, no este, que es el propósito y la esencia del caso. Cuarta razón, señor juez, la única razón en donde se podría justificar en ese hipotético caso que diga el Ministerio Público la posibilidad de una ampliación fuera del marco inicial de plazo sería bajo una figura existente en la norma, bajo un artículo que regule esa justificación. Y la cuestión de competencia excepcional no existe, ni como instituto, ni como figura, ni como previsión legal. Es una figura, con todo respeto, inventada en el lío institucional del Ministerio Público. Y sostengo esta afirmación de inventada, señor juez, porque de lo contrario, la Secretaría General que produce el oficio de los fiscales supremos no hubiesen señalado la conclusión a la que señalaron. Nosotros carecemos porque esa figura es inexistente. Lo que se pretende hacer, señor juez, es permitir la continuación de la investigación sobre un plazo fuera de la ley, sobre una figura inexistente, sobre una figura no prevista legalmente. Y cuando es el fiscal de la nación, el primer respetuoso de la legalidad,
El primero en selectivamente desconocerlo, magistrado. De tal manera que no solamente no hay decisiones que permitan una interpretación análoga, extensiva, o que le permita una línea de respuesta al Ministerio Público. Porque si uno advierte la intervención por parte de mi colega, el Ministerio Público ha hecho eco del silencio en el aspecto central. Es posible ampliarlo fuera del marco de las diligencias preliminares iniciales, no ha dado respuestas. En ese sentido, magistrado, solicito que si se va a investigar al ser humano, Dinercilia Boluarte Segarra, independientemente del apellido, independientemente del cargo, que se le investigue. Porque ustedes han resuelto una línea jurisprudencial de permisión a la investigación, pero que se le investigue dentro de los modos, de la forma y del respeto a la Constitución, en cuyo artículo primero existe que usted trate a mi clienta como en atención a la dignidad en su condición de ser humano. Y esto involucra que la ley ampare este tipo de situaciones a favor de la defensa por estar expresamente así establecido, señor. Que se le investigue, sí, señores, pero no de esta manera. Es un caso distinto a los que usted ha resuelto. Y en esa perspectiva solicita esta defensa técnica que ampare nuestra solicitud y que en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema no anule los actos de investigación posteriores, porque ese tiene otro aspecto y tiene otro remedio procesal, pero sí, en efecto, que coloque costo al mismo y el Ministerio Público, a partir de su resolución, concluya la investigación preliminar a favor de mi clienta. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Doctor Quispe tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, la defensa ha mencionado y ha calificado como distractorio el argumento sobre la vigencia de la ley 27399, lo cual nos extraña de sobremanera porque eso es un argumento introducido por la defensa. Lo distractorio es hacer alusión a ocurrencias realizadas en otras audiencias sobre un casos ajenos. El punto es que la ley 27399 contiene diversas regulaciones sobre el proceso de contrato de funcionarios, tema que coincide con lo regulado en el libro quinto, sección segunda, título primero del Código Procesal Penal. Lo que decimos es que, siendo idénticas los objetos y destinatarios de estas normas, la diferencia que hay en la norma procesal del Código sobre la posibilidad de ampliar el plazo prevalece sobre la regulación anterior de la 27399, que por ser una norma cronológicamente previa, no puede prevalecer respecto a la ley posterior, que es la regulación del Código Procesal. Esto es muy claro y no vemos que haya algún sustento en la posición de la defensa. Con relación al segundo punto, que es el referido a la ampliación del plazo y su oportunidad. Existe pues una apreciación por parte de la defensa, que es conveniente a su interés, evidentemente, de darle un sentido a la literalidad de la norma, que corresponde pues a la pretensión que está planteando. La Fiscalía lo que sostiene es que por sobre esa argumentación está la que se apoya en los principios que optimizan la interpretación de la ley. Es por esa razón que nosotros hemos apelado a la casación 2-2008. No hemos dicho que esa casación hable de específicamente el tema de la ampliación. Esa casación de lo que nos habla es de la existencia de un plazo legal que constituye un marco dentro del cual el fiscal que actúa en la investigación preliminar puede disponer discrecionalmente la extensión temporal de su investigación. Si esto pudo hacerlo el fiscal por 120 días, el hecho que inicialmente determine un plazo de 60 días y luego pueda determinar un plazo posterior y que exista una diferencia temporal entre el señalamiento de una decisión y la otra,
no puede ser razón suficiente para vulnerar, pues, principios superiores como la finalidad de la indagación, la averiguación de la verdad, el aseguramiento de los elementos de convicción. Entonces, eso solo se daría ante la real afectación de un derecho, una garantía superior que resida o repose en la defensa o en la persona investigada. Y eso no existe, porque el plazo razonable que podría argumentar la defensa no lo argumenta, porque no puede considerarse pues una duración exigua de la investigación como afectación a un plazo razonable. La defensa lo que pretende es que 61 días sean considerados como un corte, un impedimento para continuar una investigación que la ley autoriza por 120 días conforme a la interpretación jurisprudencial de la Casación 2-2008. Y eso consideramos que en justicia no puede ser de recibo por la autoridad jurisdiccional. Se ha hablado también de que la argumentación sobre la cuestión de competencia es una cuestión inventada, nada más lejano a la realidad. Esto se ha dado realmente y constituye una situación excepcional por cuanto nos encontramos ante una investigación que la normativa atribuye exclusivamente al señor fiscal de la Nación. Ningún otro funcionario puede llevar adelante esa investigación, de manera que cuando hay un apartamiento, esta función es asumida por otro fiscal supremo con calidad de el más antiguo, no otro. Entonces, esta situación excepcional de existir individualidades expresamente, específicamente atribuidas para el conocimiento de esta investigación preliminar, pues connotan de una especialidad, una especificidad a la cuestión competencial que se suscitó y que no podía resolverse de otra manera como se resolvió en el plazo considerado. Inmediatamente después de solucionado esta cuestión competencial, se dictó la disposición correspondiente dentro del plazo legal habilitado de 120 días, conforme ya se mencionó. Consideramos finalmente pues, que esto no puede ser tomado como razón o pretexto para invocar el cese de la investigación abierta a la señora Dina Boluarte Segarra. Esto por nuestra parte, señor magistrado. Debe ser declarada, pues, infundado el control solicitado. Gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, Señor ya juez, concluyó el debate, doctor. solo identificaron el fundamento 319.2 que hace referencia a la cuestión competencial sui generis y el Pero ya terminó el 3.19.3. debate. Yo me lo voy a leer todo, ¿no? Fiscal. Bien, bien. Está muy bien. Siendo las 11:48, habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundado un control de plazo en la investigación seguida a su patrocinada, la señora Boluarte Segarra, y los argumentos que se declare fundado. Y los argumentos de la Fiscalía, quien también por los argumentos expuestos en esta audiencia, solicita se declare infundado. Siendo las 11:48, se concluye la audiencia, se expedirá la resolución previa evaluación de lo fundamentado y se notificará a las casillas electrónicas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, señor juez. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Señor magistrado, buenos días con todos los presentes.